Voy a hablar de lo que el arte le puede aportar a la educación, pero sin olvidar algo muy importante, que es lo que la educación le puede aportar al arte. Pero en primer lugar hablaré de lo que creo que el arte le aporta a la educación. Yo me dedico a la formación de docentes, tanto en facultades de educación como con el colectivo Pedagogías Invisibles. En Pedagogías Invisibles creemos que introducir el arte en el sistema educativo nos puede ayudar a poner en juego el pensamiento divergente a la hora de relacionarnos con la realidad. Nos ayuda a estar cómodas con el hecho de que no existe una única verdad. Y aquí es donde entra en juego otro de los ingredientes clave del arte contemporáneo, que es el pensamiento crítico. Nos permite acostumbrarnos al hecho de que cualquier aspecto del mundo en el que vivimos tiene múltiples interpretaciones, poniendo en relieve, además, el pensamiento subjetivo, a partir de ahí el pensamiento poético. Por otro lado, la experiencia estética, que es una de las claves del arte también, es una herramienta para generar un tipo de conocimiento que despierta nuestra capacidad para percibir. Nos hace más sensibles con nuestro entorno. Pero no solo se limita a la capacidad de percibir el entorno, sino a nuestra capacidad, activa nuestra capacidad para transformarlo, transformar el entorno. Uno de los aspectos que más trabajo con mis alumnas, futuras maestras, es que se entiendan a sí mismas como creadoras con capacidad para transformar su entorno. La creatividad creo que debe ser una de las principales competencias del docente. Las docentes no tenemos que limitarnos a vernos como transmisoras de contenido, sino como creadoras de experiencias de aprendizaje. El arte puede ayudar a docentes que quieran generar experiencias de aprendizaje que despierten el pensamiento crítico a la hora de comprender y transformar el mundo en el que vivimos. Estas serían experiencias de aprendizaje en las que además los estudiantes puedan construir su propio conocimiento. Los estudiantes también son creadores de conocimiento. Ahora vamos a hablar de lo que la educación le ofrece al arte. Por otro lado, todos los artistas que conozco que se han acercado al mundo de la educación han vivido una experiencia que ha transformado su práctica artística. La obra de cualquier artista es educativa per se. Una obra de arte es un dispositivo de aprendizaje. Pero cuando un artista diseña experiencias artísticas de aprendizaje, la dimensión social y política de su obra se colocan en un primer plano. Al implicar a otras personas en sus procesos, descubren aspectos de su trabajo que antes desconocían. Creo que todos los artistas deberían tener en algún momento experiencias de este tipo, experiencias educativas participativas. Creo que la educación le aporta al arte un cierto sentido de trascendencia. Al diseñar estos procesos educativos, artísticos, eres testigo de lo que considero el verdadero sentido del arte, la transformación social. Poniendo tus procesos a disposición de otras personas, les das la oportunidad de descubrir nuevas herramientas para crear conocimiento y les ayudas a que se empoderen como creadores. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento y animar a docentes y artistas a trabajar juntas en equipo diseñando experiencias artísticas de aprendizaje. Creo que debemos dejar de usar una palabra que es muy habitual en el sistema educativo, que es la de transmitir contenidos, transmitir conocimiento. Las docentes no somos transmisoras de contenidos. De la misma manera en la que una obra de arte no transmite un mensaje. Una obra propone un punto de partida para pensar, para hacernos preguntas. Una obra de arte es un detonante que produce extrañamiento y nos invita a empezar a tirar del hilo e ir desenredando posibles significados, haciendo asociaciones. Nos estimula para poner a trabajar el pensamiento divergente, poner en relación todo lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y buscar respuestas a esas preguntas. Y eso no tiene nada que ver con transmitir un contenido. Las docentes deberíamos diseñar nuestras clases teniendo todo esto en cuenta. Deberíamos diseñar estas experiencias de aprendizaje para que nuestras estudiantes empiecen a tirar del hilo, se hagan preguntas, experiencias que les lleven a lugares inesperados, inexplorados. Por tanto, deberíamos dejar de usar ese concepto de transmitir conocimiento
para sustituirlo por la idea de crear o construir conocimiento entre todas y entre todos. Me gustaría hacer una aclaración. Con todo esto no quiero decir que no exista un conocimiento que han creado otras personas y que nosotras y nuestros estudiantes deban conocer. Cuanto más conozcamos, cuanto más leamos, cuanto más veamos, mejor. Un libro, al igual que una obra de arte, es un sistema para activar nuestro pensamiento propio, no para asumir tal cual pensamiento que otros han generado sin cuestionarlo. Una metodología que nos puede ayudar en este sentido es el aprendizaje basado en proyectos artísticos. Quiero decir, llevar a cabo proyectos artísticos colaborativos con nuestros estudiantes. Para desarrollar un proyecto artístico sería necesario elegir un tema en el que estemos interesadas, hacernos preguntas sobre ese tema, investigar sobre lo que otras personas han dicho, han pensado, han creado sobre este tema y emplear herramientas artísticas de investigación que nos ayuden a crear un dispositivo artístico que sirva para que otras personas se hagan preguntas sobre este tema. Es a esto a lo que me refiero con crear y construir conocimiento y no limitarse a transmitirlo.